Muy buenos días, les damos a todos la bienvenida a este cierre de seminario. Primero que nada vamos a agradecer al Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, DACEP, a los maestros y maestras que estuvieron acompañándonos en este seminario, a las autoridades educativas. Me permito presentar al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quien impartirá nuestra conferencia de cierre. El doctor Ernesto Rodríguez Moncada es licenciado en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México. Es maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Sus áreas de investigación y formación son la oralidad y sus relaciones con la cultura escrita, formación de docentes y evaluación docente, diseño curricular y didáctica, educación y complejidad. Ha sido director de investigación y evaluación en el CREFAL, vicerrector de la Universidad Latina de América, profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Morelia. Colabora actualmente con el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Él estará con ustedes en esta conferencia de cierre. Bienvenido, doctor Ernesto. Muchas gracias, Dulce. Buenos días, muy amable. Buenos días a todas y todos. Bienvenida a quienes estuvieron conmigo en la sesión de la mañana. Bienvenida nueva a todos aquellos y aquellas que se integran a esta conferencia. Espero sea de su interés. Notarán que mi voz suena un poco curiosa ahorita porque estaba terminando de comerme una manzana. Bueno, la idea de este cierre es profundizar en algunos de los conceptos que hemos venido trabajando en el seminario y abordar la temática directamente de los derechos de los niños y las niñas. Pero también ampliar la perspectiva en términos de algunas consideraciones históricas, políticas, sociales, en donde se discute, se habla, se reflexiona sobre los derechos humanos. Esa es la idea entonces de esta conferencia. Yo voy a ir presentando, la presentación es breve, pero tiene algunas referencias importantes, me parece, y la voy a subir a la plataforma. ¿Por qué? Porque hay unas láminas que puse, que no voy a leer porque tienen mucho contenido, pero cuya información me parece relevante para ustedes. Entonces, me voy a detener en las láminas más sintéticas y en las otras voy a subir a la plataforma la presentación para que ustedes puedan leer con más detalle algunos contenidos que, insisto, son un poco amplios. Para la lista, les voy a pedir de favor que cada uno de ustedes en el chat anote su nombre completo, tal y como quiere que aparezca en su constancia. Entonces, lo van a escribir en el chat y así ya, como somos muchos, ahí pasaremos la lista de esta manera el día de hoy. Bien, voy a empezar. También por aquí puse algunas páginas, en algunas de las láminas van a ver, esa imagen es de internet, de una de las páginas. Hay concursos de carteles, de imágenes, de cuentos, de canciones, sobre los derechos humanos de los niños y las niñas, en internet, lo pueden buscar en Google. Algunos son de parte de las instancias oficiales e institucionales como la UNESCO o la misma ONU. Entonces, pueden ustedes visitar la página o estas páginas y profundizar en varios aspectos. A veces ponen ejemplos, a veces ponen canciones, cuentos, concursos, que a lo mejor incluso podrían invitar ustedes a sus niños a veces a participar. Bien. Un aspecto importante en la cuestión de los derechos humanos es la existencia del contexto en el que surge cada una de las generaciones de derechos humanos. Los estudiosos del tema hablan por lo menos de estas 3 generaciones, pero cada una surge en un contexto muy, muy diferente. Por eso es importante conocer parte de este contexto, porque ubica
qué es lo que se pensaba, qué es lo que se quería, qué era lo que pretendían en ese momento al establecer estos derechos humanos. Un primer bloque, una primera generación, que generalmente está presente en las constituciones liberales de la mayoría de los países occidentales, y insisto, enfatizo occidentales, porque son quienes concibieron la idea. Entonces aparece como garantías individuales en las constituciones liberales, en las constituciones de los países liberales demócratas de Occidente. Esta primera generación emana de la Revolución Francesa. Y ustedes recordarán por sus clases de historia que la Revolución Francesa tuvo como objetivo principal derrocar a la monarquía absoluta que imperaba en aquel momento en Francia. Pero en Europa también había monarquías absolutas, no solo en Francia, en otros países de Europa, en otros reinos más bien diríamos, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, donde hubo un movimiento revolucionario fue en Inglaterra, que derrocó por una vía político-administrativa a la monarquía, pero que estableció una forma de gobierno que hasta hoy es vigente, en donde el gobierno civil político coexiste con la reina, con el rey. Ustedes verán que en Inglaterra hoy en día así es, y todavía la monarquía tiene una presencia en ese país y en el Imperio Británico, o en lo que queda de ese Imperio Británico, ¿no? Esta situación de Inglaterra es muy sui generis porque fue una especie de pacto. Sin embargo, cuando en Francia se lleva a cabo la Revolución Francesa, la situación era muchísimo más radical. Gracias por apagar el micrófono por ahí. La situación en Francia era muchísimo más radical que en Inglaterra. Y entonces cuando viene el derrocamiento del rey, ustedes recordarán que vino una época que le llamaron época del terror, y se guillotinó a prácticamente la monarquía. Esta cuestión de radicalidad fue la que hizo que después de esta época del terror y de constantes luchas, muy similares en ese sentido a lo que pasó en México en el siglo XIX, ¿no? De conservadores contra liberales, contra la monarquía, etcétera, perdón, contra la burguesía, en fin, estas luchas internas de Francia. Hubo un primer imperio, un segundo imperio, una primera república, una segunda república, etcétera. Derivó precisamente en la necesidad de controlar el aparato de Estado de la monarquía absoluta. Y la manera en que los franceses lo lograron fue a partir de esta visión burguesa moderna de la Constitución. La Constitución, entonces, estableció como garantías la libertad del individuo, el límite del poder del Estado. Una vez que logran esto, prácticamente todas las revoluciones posteriores y los movimientos de independencia de América Latina y de otros países del mundo fueron siguiendo el modelo. Entonces, de tal manera que cuando venía un movimiento revolucionario o de independencia, se establecían constituciones en donde las garantías individuales se encontraban presentes. En México, el proceso fue también de mucho conflicto, y recordarán prácticamente 10 años de luchas intestinas, luchas internas, entre liberales conservadores, el imperio de Maximiliano, el intento de imperio de Iturbide, el gobierno de Guerrero, de Guadalupe Victoria, Juárez, hasta llegar al porfiriato. Cuando llega el porfiriato, se establece una dictadura, que va a durar aproximadamente 36 años, si mal no recuerdo, en donde se logra la paz, lo que se llamó la paz porfiriana. Esta paz porfiriana va a derivar finalmente en la Revolución Mexicana, pero en el ínter, entre la independencia y esta paz porfiriana, ustedes saben que hubo varias constituciones: la Constitución de Apatzingán, el Plan de Ayala, no, el Plan de Ayala fue después, perdón, la Constitución de Apatzingán. Guerrero intenta establecer también algunas leyes, las leyes de Juárez, etcétera, que finalmente ya tenían en su sustrato la idea de las garantías individuales. De tal manera que cuando viene la revolución y se derroca finalmente el gobierno de Porfirio Díaz,
se establece una constitución, la del 17, que retoma la del 57, la de Pachingán, etcétera, las anteriores, para poder establecer esas garantías individuales. En lo político, y este es un orden en el que se mueven los derechos humanos, en el nivel político, se logra establecer esto, pero en la cotidianidad, en la vida real de las personas, pues muchas de estas garantías individuales no se lograban concretar, porque vino la Revolución Mexicana, luego vino el levantamiento de Huerta, y ya saben ustedes también, Carranza, Obregón, etcétera, hasta que se logra establecer finalmente una relativa paz y tranquilidad, ya prácticamente con Lázaro Cárdenas, porque anteriormente todavía había muchos caudillos, etc. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de derechos humanos y de esta primera generación de garantías individuales, se han ido consolidando en otros países, pero en México están latentes como ideal, como espíritu, pero su concreción no es la que se pretendía a partir de la Revolución. Bueno, en este proceso a nivel mundial surge lo que se llama una segunda generación, porque se dan cuenta en los políticos a nivel nacional e internacional que no basta con decir que haya garantías individuales, sino se requieren condiciones estructurales para que esas garantías puedan irse concretando paulatinamente. Y esas condiciones estructurales tienen que ver con lo político, lo económico y lo social. Por eso es que empiezan nuevas condiciones en términos de derecho laboral, salario digno, vivienda digna, porque sin esas condiciones difícilmente se podrían garantizar esas llamadas garantías individuales. Después, una vez asentado esto, viene todo un movimiento, o movimientos más bien de independencia, de descolonización, de liberación nacional. Recordarán los 60s y los 70s, como en América Latina, en África, en Asia, hay movimientos de liberación nacional, hay movimientos de independencia, hay golpes de Estado de las dictaduras, y que entonces se gesta toda una serie de condiciones poco favorables a los derechos humanos. Entonces, viene la cuestión de cómo lograr que el mundo en su conjunto se adhiera a esta idea de los derechos humanos. Y entonces surge esta generación última de derechos humanos que tiene que ver con la idea de incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos. Fíjense cómo aquí ya no es los individuos, sino los pueblos, porque nos damos cuenta de que no es solo el individuo el que importa, sino importan los pueblos en su conjunto, las comunidades, las culturas, y a partir de ello entonces se podrá ir paulatinamente viendo cómo se desarrollan los factores económicos para lograr esta visión política de los derechos humanos. En ese sentido, y ya con más detalle, les decía en la presentación, van a ver la que suba, la primera generación de derechos humanos, que vienen ahí los principales, la segunda generación y la tercera generación. Ajá. Esto lo van a leer en la plataforma, pero a grosso modo se refiere a lo que ya mencionaba. Una primera generación, garantías individuales, una segunda generación, factores estructurales de la sociedad, y una tercera, factores político-culturales de las sociedades y los pueblos. Esa es la base de cada una de las generaciones. Hoy en día hablamos de derechos humanos en general. Ya solo los estudiosos dividen estas generaciones, porque hoy en día el ideal es que, independientemente de cuándo hayan surgido, se cumplan todos los derechos humanos. Sobre todo porque para el siglo XXI, con el avance científico-tecnológico por un lado, con el desarrollo de los medios de comunicación, estas nuevas tecnologías, ¿no?, de la comunicación y la información, pero sobre todo con el desarrollo económico y político existente, se esperaría que los derechos humanos se puedan concretar de manera paulatina. Sabemos que este nivel de desarrollo, sobre todo el económico, político y científico-tecnológico, pues dependen de muchos factores contextuales y que no todos los países nos encontramos en las mismas circunstancias, y que
un concepto que apareció en los 90 y que predominó en el discurso político-económico a nivel mundial, intenta a veces hacer aparecer como si fuéramos bien todos, ¿no? Es el concepto de globalización. La globalización supone una visión económica en donde los distintos pueblos y países se encuentran comerciando, se encuentran directamente implicados en el mercado internacional y que sus niveles de consumo van a aumentar gracias a que se encuentran inmersos en este mercado internacional. Sin embargo, sabemos que por un lado, a nivel económico esto no es así. No todos los países nos encontramos en las mismas condiciones. A veces estamos en desventaja en ese comercio internacional, en ese nivel de consumo. Por otro lado, sabemos que a partir del fuerte impulso a la globalización, se gestaron movimientos de identidad nacional, de respeto y reconocimiento de las culturas, y que muchos países y estados se fueron incluso independizando o autonomizando de los países de los que formaban parte. Es el caso, por ejemplo, de la Guerra de los Balcanes, ¿no? Toda esta zona entre Europa Occidental y Europa Oriental, Checoslovaquia, Yugoslavia, que se dividieron en varios países. Es el caso de la Unión Soviética, que también se separaron varios países de lo que era la Unión Soviética, y surgieron nuevas naciones. Pero también este fenómeno se presentó en otras partes del mundo, porque la globalización supone homogeneizar la ideología y sentar la pauta del consumo del mercado como vía de desarrollo para todos los países. Entonces, la reacción de los países es: defendamos a nuestra nación contra los embates de la globalización, porque después de lo económico viene lo ideológico y lo político. Esta es una discusión muy, muy importante para los derechos humanos, porque los derechos humanos surgen en Occidente. Entonces, cuando se habla de derechos humanos, muchos actores sociales, muchos políticos, muchas personalidades de distintos países conciben a los derechos humanos como una invasión a su cultura, una imposición del Occidente. Entonces es necesario que podamos matizar lo que la globalización impone y lo que el desarrollo de la modernidad occidental tiene de benéfico para las sociedades del resto del mundo no occidental. Decía, esto es muy, muy relevante, porque entonces involucra también la noción de democracia, y sobre esto profundizaremos un poquito más adelante. En el marco de los derechos humanos aparecen los derechos de la infancia. Aquí vemos una lámina, pero como les decía, ustedes pueden entrar a Google, entrar a la página de la UNESCO y encontrar el desglose de los derechos de la infancia. Hay carteles de este tipo, ahí ven la página de donde lo obtuve, y hay distintos. Es importante que ustedes puedan acceder a ellos porque pueden bajar imágenes que les pueden mostrar a los niños. Pueden incluso hacer una actividad con los niños para que los niños hagan carteles, pueden hacer un concurso de carteles, donde vengan, o los niños más bien, dibujen, pinten, todos los derechos humanos, o cada equipo de niños un derecho humano de la infancia. Esta es una actividad que también les ayudará a los niños a reflexionar sobre esos derechos, y a ustedes les puede ayudar a comentar y discutir con ellos lo que cada uno de esos derechos significa. Hay 5 artículos de los derechos humanos de la infancia que competen directamente a la UNESCO. La UNESCO, como sabemos, se dedica precisamente dentro de todos los organismos de la ONU a la educación, la ciencia y la cultura. Por eso estos directamente tienen que ver con lo que la UNESCO plantea y compagina con los derechos de la infancia. El derecho a la educación.
todos los niños del mundo tienen derecho a la educación, pero a una educación digna. Una educación que realmente podamos llamar educación. Que aprendan a leer y escribir, que aprendan a convivir, que aprendan a escuchar y ser escuchados, que aprendan las nociones matemáticas, que tengan y desarrollen un espíritu científico, que visualicen las posibilidades del arte y la cultura, que reflexionen sobre la ciudadanía y participen desde su edad en una sociedad determinada, en una comunidad, en un barrio, en una colonia. Entonces, la educación en ese sentido, para el ideal de la modernidad, desempeña un papel muy, muy importante. Y obviamente los maestros, que somos quienes nos encargamos de llevarla a cabo, pues desempeñamos también ahí un papel fundamental. El derecho a participar en la vida cultural. Es necesario ampliar la mirada de la cultura, porque no solo refiere a ciertas actividades como el folclore o la pintura o la escultura, sino a todas las creaciones humanas, la ciencia, las cuestiones éticas y valorales, la agricultura, el desarrollo de la naturaleza, la sustentabilidad, forman parte hoy de lo que es la vida cultural. Hace rato en el grupo alguien hablaba de cuidar una planta, cuidar la planta, cuidar animales, salir a regar el arbolito de la banqueta, ir al jardín a limpiarlo de vez en cuando, al jardín de la colonia, organizarnos para ello, forma parte de participación ciudadana que tiene que ver con vida cultural. El paseo en bicicleta del centro, el respeto al transeúnte que va a pie, así como al que conduce un automóvil, forma parte de toda esa vida cultural también. Entonces, tener acceso a una vida cultural supone dejar que los niños y las niñas participen de la vida social y que a partir de su edad, de sus capacidades, de sus habilidades, contribuyan de una u otra manera a que esta vida social pueda ser mejor. El derecho al agua y al saneamiento. Este quizás es uno de los más complicados porque sabemos que en muchas regiones del mundo hay escasez de agua. Pero entonces se supone también de parte de los que gozamos del agua o de los que tenemos el privilegio de contar con una llave, con instalaciones, con tinaco, etc., cuidarla, enseñar a los niños a cuidar el agua, a hacer ver a los otros la importancia del cuidado, de cuidarla en la escuela, de no tirarla, de mantenerla limpia, de exigir que los gobiernos cuiden y mantengan los mantos acuíferos. Ajá. Ustedes conocen, los que conocen Morelia, como los ríos de Morelia prácticamente se han vuelto drenajes. Y necesitamos políticas públicas que los hagan recuperar como ríos y el drenaje que sea el drenaje, porque tiene que ver con este derecho al agua. Y ello es importante porque a la larga muestra cómo una sociedad y los políticos que la dirigen tienen interés o no en mantener a su ciudad y entonces, por lo tanto, respetar a su ciudadanía. Está el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico. Ahorita ustedes habrán escuchado en las noticias cómo es la discusión de las vacunas. Hoy en la mañana, precisamente en el reporte del presidente de la mañanera, como le llaman, estaba viendo que solamente 10 países del mundo están concentrando el 80% de las vacunas. El 20% restante está en países como el nuestro, como Argentina, como Brasil, y hay países que prácticamente no tienen ni una sola vacuna. Y las posibilidades de que la obtengan es muy escasa por los costos y porque obviamente los países que las controlan pues quieren ser vacunados prioritariamente, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablamos de los beneficios del progreso científico, concibamos y consideremos que la vacuna forma parte de ello, pero al igual que ello, los medicamentos, las computadoras, la internet, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, generará condiciones de vida diferentes
y ampliará las posibilidades culturales. Y finalmente el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Que los niños sepan ordenar sus ideas y expresarlas, sepan decir no ante cualquier abuso, sepan solicitar y pedir cosas, pero también sepan que tienen obligaciones y responsabilidades, porque forman parte de un contexto social específico, sea en la familia, sea en la escuela, sea en su colonia, en su comunidad, su barrio. Bien, Fernando Savater escribió en el sentido precisamente de lo que vengo diciendo de los derechos humanos, incluidos los de la infancia, dice, en un libro que se llama Ética como amor propio, dice, los derechos humanos son una propuesta de generalización internacional de los principios que idealmente fundan las constituciones liberales de aquellos países que reaccionaron contra el absolutismo monárquico en el siglo XVIII. Fíjense, ya desde el siglo XVIII. Pero entonces lo relevante es, son una propuesta de generalización internacional de esos principios. No son una ley, no son algo que se imponga, son algo que se propone y que debe de ser reflexionado y analizado en los países para ver qué de esos principios y de qué manera se van a llevar a cabo. Para lograr eso, los derechos humanos se fundan en algo que en los foros ustedes ya plantearon o vieron en las sesiones del seminario, de que por el solo hecho de ser humano es que tenemos derechos. Pero aquí hay una distinción conceptual. Tenemos derechos porque somos humanos, no por ser ciudadanos. Esto establece en los derechos humanos una pauta de no obligatoriedad por parte de ninguna instancia. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ven que todos los organismos de derechos humanos, nacionales, estatales, internacionales, lo que hacen son sugerencias y sugieren que se revisen casos y sugieren sanciones para las personas o las instituciones, pero no pueden sancionarlos directamente porque los derechos humanos se establecen para los humanos, no para los ciudadanos. Los ciudadanos, y esto es muy, muy relevante, los ciudadanos podemos apelar a las leyes que se encuentran detrás, debajo o arriba de los derechos humanos. Pero entonces tendríamos que hacerlo como ciudadanos. Esto es muy relevante hacerlo ver paulatinamente a los niños y que lo comprendamos nosotros como adultos, porque los derechos humanos se mueven en el orden jurídico-político, pero sobre todo ético, mientras que las leyes se mueven en el plano jurídico, impulsadas por decisiones políticas. Entonces, tener a alguien como humano es atribuirle derechos, pero para hacer que se respeten, ese alguien que es humano tendría que, como ciudadano, conocer las leyes para poder defenderse. Ajá. Entonces no solo basta con decir, es que violó mi derecho humano. No, violó mi derecho humano, pero al violarlo está atentando contra tales o cuales leyes. El orden ético es decía, el fundamental, porque si no hay sanciones jurídicas específicas, entonces lo ético es lo que hay que promover para que todos aprendamos a reconocer y respetar los derechos humanos. En muchos casos actualmente de feminicidios, de violación, de mujeres, etcétera, ustedes ven que a veces las autoridades salen por la tangente para resolver un asunto. Bueno, si salen por la tangente, pues hay que buscar las leyes que precisamente los obliguen a cumplir la ley y recibir las sanciones correspondientes por no hacerla cumplir. Pero esto entonces movería en el orden jurídico, ya no en el ético. ¿Sí me explico? Entonces, es importante comprender que hay cosas o acciones que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, pero que se van a mover en el orden jurídico, otras en el orden político y otras en el orden ético. Ahora bien,
Perdón porque se me mueve la presentación. Aquí van algunas ideas para ir cerrando esta parte y poder entrar a la discusión colectiva y de reflexión. Es necesario comprender que la democracia, esa forma ideal de gobierno de la que tanto hablan los políticos de todo el mundo, unos más, unos menos, tiene ciertas condiciones de posibilidad de existencia. No es esa democracia ideal que los griegos supusieron hace siglos, en donde todo el pueblo participa en ese sentido de participación directa. La democracia se subdivide, hay formas de democracia, hay primeros ministros, hay presidentes, hay diputados, senadores, en fin, cada país organiza su vida democrática de diferente manera. Pero hay algo que las hace comunes como tal democracia. Sabater también nos dice, la democracia moderna nace de la necesidad de dotar de una base ideológica a la movilización total del cuerpo social, a su fusión absoluta e irrevocable en un todo, el todo social. Me detengo para ir desglosando el concepto. Cuando se rompen las monarquías, cuando se acaba con los gobiernos monárquicos, cuando en México se acaba con el porfiriato, el problema que tienen los ciudadanos, los habitantes de cada uno de esos países es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a lograr ponernos de acuerdo todos? Porque antes, cuando el poder era absoluto, no estaba a ponerse de acuerdo nadie, el presidente, en este caso Porfirio Díaz, o el dictador, o el monarca, eran los que decidían lo que había que hacer. Eran los que tenían claro para dónde iba a caminar la sociedad, en qué se invertía, en qué no, qué bienes agrícolas había que producir, con qué países negociar, a qué países hacer la guerra. Esto lo decidía el monarca, el dictador, el presidente en turno, con un pequeño grupo de políticos, si acaso, sino solamente él como persona. Recordarán esa frase que decía Luis XIV de el Estado soy yo. No recuerdo si fue 14 o 15, pero decía, el Estado soy yo. Quiere decir, todo lo que tenga que ver con este gobierno, imperio, monarquía, país, nación, lo decido yo. Entonces, cuando vienen las revoluciones, las independencias y demás, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Entonces resurge esta idea de la democracia, primero en el sentido griego, de pues todos somos partícipes. Pero, evidentemente, no todos podemos, imagínense, 10,000 personas poniéndose de acuerdo, ¿no? Si 5 personas ponerse de acuerdo a veces es difícil, imagínense cuando hablamos de miles, de millones de personas poniéndose de acuerdo. Entonces van surgiendo formas de democracia. Surge la democracia parlamentaria, la democracia por partidos, la democracia directa, indirecta, etcétera, ¿no? Pero entonces, cualesquiera que sea esa forma, la idea que está detrás es cómo organizamos al cuerpo social, cómo organizamos al conjunto de la sociedad para poder tomar las decisiones que sean necesarias para esa nación o ese país. Entonces, así es que se instituye la idea de democracia. El todo refiere al todo social. Entonces, surge la idea de retomar estas garantías individuales derivadas de la Revolución Francesa para establecer la categoría de ciudadanía. Cada ser humano a determinada edad se vuelve ciudadano, y en el momento en que es ciudadano, tiene la posibilidad de participar en la política. Y participar en la política quiere decir no solo votar y ser votado, sino tomar parte activa en las decisiones de los gobiernos. A partir de ello, es que la idea de todo cobra un sentido muy, muy fuerte en las sociedades, se vuelve el concepto de totalidad, que tiende a imponer, dominar o conquistar. Es decir, si ya se decidió por esto, si la mayoría fue a votar por este gobierno, por este partido X, pues ahora prácticamente ese gobierno, ese partido, pues va a decidir, ¿verdad? Entonces,
pues vuelven ustedes, pareciera como que volviera el poder absoluto nuevamente. Entonces la sociedad tiene que estar buscando mecanismos de organización para contrarrestar esta totalidad del Estado. Porque solamente de esa manera se puede lograr que los derechos humanos sean respetados. Entonces por eso ven que surgen, sobre todo a partir de los 90 y el 2000, los organismos no gubernamentales, los organismos de la sociedad civil, surgen muchas organizaciones independientes, autónomas, de indígenas, de mujeres, de homosexuales, de jóvenes, de adultos, como instancias para tratar de ser partícipes de esto que es la democracia moderna. Pero aquí entra un factor, la cuestión del saber. Recordarán ustedes esa frase de que el conocimiento es poder, el saber es poder. Bueno, pues Michel Foucault estudió esta idea y entonces se dio cuenta que el saber de las leyes, el saber de los derechos humanos, lo que hace es romper los esquemas que tenemos de las cosas. Y es necesario volverlos a reflexionar para tener una claridad más amplia sobre esas mismas cosas que reflexionamos. Entonces, los derechos humanos necesitamos conocerlos, saber qué son, qué significan, comprenderlos, pero luego desmenuzarlos para saber qué implican, para saber cómo operarlos, cómo concretarlos. Porque si no, sucede lo que decía Oscar Wilde: no hay peor injusticia que una justicia sin su espada. Es decir, de nada sirve que haya muchas leyes, de nada sirve que hablemos de derechos humanos, si no tenemos las instancias políticas y ciudadanas para que esas leyes se respeten, para que esos derechos humanos se hagan valer. Se vuelve una injusticia formalizada, legalizada, legitimada, y es parte de lo que estamos viviendo en el contexto mundial hoy en día y en México también. Ante las denuncias, a veces se hacen caso omiso. No hay alguien que obligue a una instancia determinada a cumplir ciertas cosas. Entonces, se torna una injusticia. Pero, como nos movemos en el discurso de la ley y de los derechos humanos, pareciera que estamos actuando democráticamente o que vivimos una sociedad totalmente democrática. Entonces, por eso, no hay peor injusticia que una justicia sin su espada. La justicia requiere los mecanismos políticos, los mecanismos jurídicos y éticos para poder actuar como justicia y poder establecer eso que llamamos igualdad sustantiva. ¿Cómo puedo exigir? ¿Cómo puedo lograr cosas? Bien, esta situación tiene que ver con un fenómeno que se fue dando a lo largo de los 90 y en el siglo XXI, a lo largo del 2000, y lo que va del 21, entre la idea de modernidad y la de modernización. La modernidad es un concepto que refiere a la noción de desarrollo y progreso democrático de los países emanado precisamente de la Ilustración, de esta idea de que todos somos conscientes, racionales, y de que por lo tanto podemos vivir civilizadamente. En eso consiste la modernidad, es un ideal filosófico, diríamos. Y muchos autores hablaron de esa modernidad, cuestionándola, criticándola, defendiéndola, como Habermas, que la defendió mucho, como Nietzsche, que la criticó, pero sentó las bases de una modernidad más allá de la del siglo XVIII-XIX, como autores modernos como Touraine, y otros han hablado de esta modernidad. Kant también fue el que sentó las bases de la modernidad. Y recordarán que en términos filosóficos, Kant y la filosofía de la Ilustración hablaba del espacio público y del espacio privado. Es decir, hay cosas que en lo público tengo la obligación de hacer y hay cosas que en lo privado puedo hacer y que no tengo por qué responder a lo público, porque es mi vida privada. Pero si yo tengo una función pública, es decir, si soy diputado, senador, presidente municipal o ejerzo algún cargo en el gobierno, tengo toda la responsabilidad de dar a conocer lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago.
Y mi vida privada pues, seguirá siendo mi vida privada, pero yo no puedo eximir mi responsabilidad pública. Entonces, la modernidad se mueve bajo esta lógica de lo público y lo privado, por un lado. En segundo lugar, de la conciencia social. Es decir, todo ser humano participa conscientemente de las decisiones de gobierno y de Estado. ¿Y por qué es importante la idea de conscientemente? Porque establece el criterio de qué persona es consciente o no de poder responder. Ustedes notarán que en las constituciones siempre viene una edad. Se es mayor de edad a los 18 años o a los 21 años, las mujeres a una edad, los hombres a otra edad, se es mayor de edad y por tanto ya puedes votar o puedes ser elegido. Pero también hubo un tiempo en que las mujeres no se consideraba que podían participar de la vida pública, pues porque no eran conscientes totalmente. O sea, se consideraba que no tenían la madurez suficiente para participar. Hasta que se dio el voto femenino en México, más o menos, si mal no recuerdo, en el 58, y pudieron participar finalmente en las elecciones de la siguiente, creo que fueron en los 60, cuando la siguiente elección, en Estados Unidos desde el siglo XIX, y así en varios países, pero también los jóvenes pudimos o pudieron participar según la edad que tenían, porque no se considera conciencia. Pero aquí entra también la gente que tiene alguna necesidad educativa especial o alguna discapacidad. ¿Qué tan consciente es para tomar decisiones? ¿No? O las personas de la tercera edad cuando sus hijos apelan o alegan que tienen demencia senil. ¿Sí me explico? Por eso el concepto de conciencia es muy importante, porque ¿a quién consideramos totalmente consciente para poder actuar libremente y tomar decisiones en beneficio suyo y de la sociedad? En ese sentido, la modernidad va estableciendo los criterios para esta sociedad democrática moderna. Pero esta modernidad se topa con los factores económicos que posibilitan o no que la democracia se desarrolle, que la sociedad en su conjunto pueda salir adelante democráticamente. Se enfrenta a los factores económicos que tienen que ver con la modernización. La modernización alude al progreso económico que sustenta las bases estructurales de un país. Y a veces esa modernización choca con el ideal de modernidad. ¿Por qué? Porque la modernización se guía sobre todo por el factor económico. ¿Cómo producir más? Esa es la finalidad de la modernización, producir. Y entonces, al producir más, puede atentar contra el derecho a un salario digno, puede atentar contra el derecho a vivienda digna, puede atentar contra el derecho al trabajo, porque utiliza máquinas, puede pagar menos salarios a mujeres o niños, etcétera, porque la modernización se plantea en términos económicos. En México vivimos muy fuertemente esta contradicción durante muchos años. Ustedes oían hablar a los presidentes, a los expresidentes, de que macroeconómicamente estábamos bien, que el Producto Interno Bruto crecía, que las exportaciones eran muchas, que había mucha inversión extranjera. Pues sí, pero las condiciones de vida de la mayoría de la población pues, no eran buenas. Bueno, esto es precisamente producto de ese concepto, esa idea de modernización. Y la idea que tenían era que iba a llegar un momento en el que, ya que hubiera mucha riqueza, pues todos lo íbamos a disfrutar. Evidentemente esto nunca sucede. Y nunca sucede tanto en México como en las relaciones de México con otros países. Es decir, la competencia de México con Estados Unidos siempre es desigual y será desigual, pues porque Estados Unidos es una potencia económica con amplias bases infraestructurales y estructurales de industria, de agroindustria, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que tanto defiende la libertad de empresa, subsidia a sus campesinos, subsidia a sus productores agrícolas y agroindustriales para que los precios de sus productos sean más bajos. Entonces, cuando venden a México, el maíz es más barato que el maíz mexicano.
el sorgo, el trigo llegan a ser más baratos que el sorgo y el trigo mexicanos. Porque en el proceso de modernización ellos se defienden manteniendo subsidios a su economía. Y fíjense qué curioso, cuando en México se hablaba de subsidios, los políticos decían que no había que subsidiar porque eso era incorrecto para la economía. Entonces entrábamos en desventaja y siempre hemos estado en desventaja porque dejamos de subsidiar muchos productos. Lo mismo sucede con el petróleo y con muchas otras cosas que hoy están en discusión a nivel nacional. La misma industria eléctrica, que se sigue replanteando ahorita, está en debate, la nueva ley para volver a apoyar la industria eléctrica y la industria petrolera y así, porque se dejó de apoyar, porque se dejó de financiar, porque se sacaban los recursos de ahí y no había posibilidades de logro. Eso tiene que ver con la modernización. Entonces, cuando la modernización se desarrolla, choca con la modernidad, porque la modernidad plantea democracia, igualdad, los derechos humanos, etc. Entonces se tiene que lograr un equilibrio entre modernidad y modernización. Y eso es algo que cada país va decidiendo cómo va a ir trabajando para que ese equilibrio pueda darse. Un concepto central también es el de poder, y este toca directamente a cada uno de nosotros. Hay varias ideas del poder que se complementan. Una primera, fundamental, es la capacidad de hacer. Producir saber es un concepto activo, no reactivo. ¿Por qué es fundamental esta capacidad de hacer? Porque todos, independientemente de si ocupamos un cargo político, un puesto directivo o ejercemos alguna función, todos tenemos poder. Es decir, todos tenemos capacidades de hacer. La cuestión es si realmente lo hacemos. ¿Y qué hacemos? Tiene que ver directamente con la autoestima. Es decir, ¿qué tanto cada uno de nosotros reconoce en sí las habilidades, las capacidades para hacer cosas? Para defenderse, para acudir a un juzgado, para alzar la voz y pedir que no se le trate mal, para solicitar de una autoridad el servicio adecuado, para quejarse ante los bancos porque se la pasan hablando y hablando y hablando, queriéndonos vender cosas y tienen nuestros datos y nos molestan, para toda esta intrusión que hace la Internet a veces en nuestros correos, en nuestros celulares. Es decir, ¿qué tanto tenemos la capacidad de hacer que esas cosas no sucedan? Eso forma parte de nuestro poder. Y el saber se constituye en algo fundamental porque mientras más sé sobre leyes, sobre normas, sobre derechos humanos, sobre respeto, mientras más sé sobre eso, soy más capaz de hacer cosas. Como sucede con todo lo que implica hacer algo. Si sé cocinar, pues soy capaz de cocinar. Si sé arreglar un coche, soy capaz de arreglar el coche. Y si se fijan esta noción de poder como capacidad de hacer, tiene que ver con la independencia y autonomía de cada uno. Si yo no sé hacer nada o prácticamente nada, dependo de los demás. Dependo de que alguien me haga de comer, dependo de que alguien me haga el quehacer, dependo de que alguien arregle mi coche. Esto es fundamental en las relaciones familiares, porque cada uno de los miembros de la familia debe de saber qué es capaz de hacer para contribuir en el cuidado y bienestar de esa familia. Saber barrer, saber limpiar, saber lavar trastes, y eso empodera a todos. ¿Me explico? Y hace que haya más equidad. El poder también tiene que ver con una capacidad de mando. Sé dirigir, sé ordenar, sé organizar equipos. Los maestros tenemos una capacidad de mando. Organizar a los alumnos, pedir las tareas, trabajo en equipo, organizar dinámicas, etc. Nietzsche decía que la voluntad de poder es el elemento genealógico de la fuerza, es diferenciar, perdón, el elemento genético de la fuerza, diferencial y genético a la vez, ahorita lo aclaro, y acababa diciendo, la fuerza es quien puede, la voluntad de poder es quien quiere.
Empiezo por esto último. La voluntad de poder es quien quiere, porque a partir de que tiene la capacidad, quiere hacer cosas. Si no, no va a tener la iniciativa ni la posibilidad de querer hacer algo. Ustedes notarán que hay mucha gente, no, yo no puedo, ahí hazlo tú. No, yo no sé. O a veces en la casa, no, no lo haces bien, lo hago yo. Mejor lo hago yo porque tú no sabes. Pues claro, evidentemente, esas cosas hacen que uno diga, bueno, pues hazlo, ¿me explico? Es decir, se establece un círculo vicioso al interior que hace que no se pueda. Lo mismo pasa en la escuela con los maestros y alumnos. Si el maestro siente que los alumnos no están pudiendo, pues dice, bueno, lo voy a hacer yo. Lo vamos a hacer de esta manera. Y no da la posibilidad de que el otro aprenda a hacerlo. Regreso a la idea de la fuerza. Generalmente se asocia la idea del poder con la fuerza, sobre todo con la fuerza bruta, con la agresión, con el golpe, ¿no? No, el poder también tiene que ver con la palabra, con la capacidad de reflexionar, con la capacidad de opinar, de ordenar ideas. ¿Si ella quiere comentar algo? No, una disculpa, es que se está fallando internet y sale y entra y se activa el micrófono, perdón. Ah, ok, no se preocupe, gracias. Entonces, este elemento genealógico de la fuerza, diferencial y genético a la vez, quiere decir que surge en algún momento dado. ¿Cómo reconoce cada uno de nosotros, cada una de nosotras, la fuerza que sí tiene? Hace rato en la plática con mi grupo comentábamos acerca de las capacidades diferentes. Bueno, ¿qué cosas sí puedo y qué cosas no puedo? Esas cosas son las que me van a fortalecer, las que sí puedo, porque me colocan en el lugar de la capacidad de hacer. El poder también se encuentra en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. Se ha introducido en el cuerpo. Ustedes notarán que hoy en día la cultura nuestra le da mucha importancia al cuerpo. Ha surgido todo un movimiento de pedagogía del cuerpo, de terapia sobre el cuerpo y de controlar el cuerpo. Tomar agua, hacer ejercicio, estar bien físicamente, etcétera, etcétera. Porque ahí descansa finalmente el uso y el abuso del poder. Si mi cuerpo es capaz de hacer para defenderse, de hacer para opinar, de hacer para reflexionar, de hacer para decir no, está dado en el cuerpo. Por eso la actividad física, la actividad mental, leer, recrearse, platicar con otros, reír, forma parte fundamental de una vida más sana. Tomar la vida de cierta manera, no estresarse, etcétera, etcétera. Esta situación de pandemia, ustedes observarán, ataca directamente al cuerpo. ¿Sí? O subimos de peso, o nos deprimimos, o no comemos bien, o comemos de más, o comemos mucha botana, o no hacemos ejercicio, estamos sentados nada más. Es el cuerpo el que está en juego. Entonces, reconocer el poder de mi cuerpo es, yo puedo hacer otras cosas. Y esto, insisto, va directamente ligado a la autoestima. Y finalmente, una idea política del poder es que el poder no se encuentra en el aparato de Estado. Es decir, no está en los políticos el poder. Ellos son capaces de hacer cosas y a veces nosotros no se las impedimos y por ello son capaces, no porque tengan muchas capacidades, sino porque nadie se los impide y por ello sienten que tienen poder. Pero en realidad, el poder está en cada uno de nosotros. Ya alguna vez había comentado en alguna de las sesiones que, como decía Freire, si tengo 1 metro de poder, ocupo 1 metro de poder. Si tengo 20 metros de poder, ocupo 20 metros de poder. Cada quien tiene un espacio de poder propio. Y esto es importante porque nada cambia si no se cambian los mecanismos sutiles de su funcionamiento, es decir, del funcionamiento del poder. En alguna sesión hablábamos del micromachismo, de este machismo invisible. Bueno, esos mecanismos sutiles no van a cambiar aunque cambien las leyes, o aunque los políticos o los jueces dictaminen contra una persona en lo particular una sentencia, va a seguir prevaleciendo porque va a seguir
sustentándose en la capacidad que tiene alguien de denigrar la vida de otros. Entonces, es muy importante precisamente ubicar esta situación, sobre todo porque la cuestión que estamos viviendo hoy en día, agudizada por la pandemia, decía, rompe el tejido social, hace que socialmente se pierdan valores, se pierda espiritualidad, se pierda espíritu de solidaridad. Y entonces, en lugar de acudir con alguien, en lugar de ver quién me puede apoyar para salir de esta situación, me encierro en mí mismo. No es el desempleo en sí mismo lo que genera problemas, es cómo se descompone la sociedad para dejar de establecer vínculos solidarios y de comunicación entre sus miembros. Los vecinos, las vecinas, los amigos de los hijos, las amigas, los compañeros de trabajo, qué tan solidarios son, qué tanto me apoyan, qué tanto comprenden, o qué tanto los apoyo yo, qué tanto les echo la mano cuando tienen algún problema, es parte de lo que tenemos que reflexionar para darnos cuenta que solo de esa manera podemos salir adelante, en esa solidaridad mutua, de apoyo. Por ahí pasan un spot en esa cuestión de la violencia hacia la mujer que le dicen que tenga una muda de ropa preparada, lo básico, sus papeles, y que si hay la situación de violencia, salga de su casa y busque con una compañera, una amiga, una vecina, refugio, y después haga la denuncia. Esos son actos de solidaridad, o de sororidad, como le llaman, ¿no? Hoy en día. Entonces, es importante porque los niños tienen que aprender también cómo apoyar a los compañeros, a resolver problemas de matemáticas si no pueden, a jugar o a caminar por la calle si no ven, si son invidentes, o a comer, o a cooperar para que el otro pueda comer algo durante el recreo. Son acciones básicas para sentir que puedo, que soy capaz y por lo tanto que tengo poder. ¿Ven cómo hay un hilo conductor que posibilita precisamente engarzar esta capacidad de hacer con la capacidad de mando, con la idea de autonomía y desarrollo de autoestima? Van de la mano prácticamente. Y para ello es importante esto que se comenta en el trabajo final de situaciones didácticas. Bien, estos son los aspectos que quería comentar y les voy a leer una cita. Estoy leyendo un libro ahorita que fue editado en el 2005 de Sergio Cermeño, que se llama La desmodernidad mexicana y las alternativas a la violencia y la exclusión en nuestros días. Voy a leer una cita que me parece muy, muy interesante, porque retoma una idea que Durkheim, un sociólogo de principios del siglo XX, ya planteaba, la idea de enfermedad social, la anomía. Él usó el concepto de anomía para definir la enfermedad social. Bien, Cermeño retoma precisamente esta problemática de la anomía social y dice lo siguiente: de hecho, no es por la pobreza o la crisis industrial y financiera que aumentan los divorcios, el alcoholismo, los delitos, los asesinatos o el suicidio. Podemos afirmar, interpretando a Durkheim, que es por las perturbaciones severas al orden colectivo cuando el individuo pierde los límites morales compartidos socialmente. Repito esto último, cuando el individuo pierde los límites morales compartidos socialmente. Cuando cada uno de nosotros, nosotras, no se ha dado cuenta que está rompiendo un límite con respecto a la relación con el otro, es cuando la violencia se generaliza. Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, ese respeto al derecho ajeno equivale a la mujer no tiene por qué ser violentada, agredida, golpeada,
el niño no tiene por qué ser violentado, mi compañero, mi compañera, etc. Es ese límite individual. Pero el límite individual tiene que ver con lo ético. No es solo porque haya leyes o no. Hoy se habla mucho de impunidad y se habla mucho de que hacen falta leyes y que hay que dar las leyes. Sí, es cierto, pero las leyes en sí mismas no van a solucionar el problema ni los problemas, porque se encierra a uno y puede haber otros 10 afuera. O se encierra 10 y va a haber 20 afuera. Sino es cómo logramos establecer los mecanismos sociales para establecer límites éticos al individuo, límites morales. Ello tiene que ver con la educación. Y tiene que ver con aquello que también veíamos en una de las sesiones, de leer, escuchar música, escuchar teatro, esculpir en plastilina, dibujar, escribir, contarnos cuentos, que los niños se cuenten cuentos mutuamente, que se cuenten relatos, que escriban sobre su vida o sus cosas, que pinten, etcétera, forma parte de establecer los límites, porque los límites tienen que ver con la capacidad de hacer. Si yo soy capaz de golpear a otro, mi límite se amplía. Si no puedo ser capaz de golpear a otro, mi límite se reduce. ¿Sí ven? Entonces, se trata de cómo hacemos que los límites sean límites positivos para reducir los límites negativos. Es decir, cómo expreso mi persona, mi personalidad, mis ideales, mis gustos, etcétera, en la pintura, en la música, en el arte, en la baile, en la danza, en la ciencia, en lugar de estar expresándolos en la violencia, la agresión, etcétera. La educación y la formación son los pilares para la conformación de esos límites individuales. Jorge La Rosa decía que cuando leo a alguien, cuando leo a otro autor, es para poder expresar con palabras lo que no podría hacer de otra manera. Y yo decía, bueno, si los niños escuchan otra música, si les leemos poesía, serán capaces de utilizar palabras no violentas para referirse a los otros, para tratar con los otros. Y cierro con esta idea que es esencial. Es la comunicación y el lenguaje la base para reducir la agresión y la violencia. Un estudio que refiere precisamente también Sergio Cermeño en este libro que les refería, que les comentaba, menciona precisamente que los niños que viven en espacios donde el lenguaje y la comunicación al interior de la familia no existe, son niños que se tornarán violentos posteriormente. ¿Por qué? Porque como no logran expresarse en palabras, en lenguaje, cualquiera que sea el lenguaje, la pintura, la escritura, la música, o no logran comunicarse con los demás, su única manera de hacer valer su presencia es violentando y agrediendo. Entonces, es importante que en la escuela fomentemos mucho precisamente el lenguaje y la comunicación. Y por ello es importante que llegue el niño y cuente cosas, platique, le escuchemos, que les digamos a los papás, a las mamás y a los padres, a los abuelos, que escuchen, que se sienten un rato con los niños, las niñas, a conversar, para que fluya este mecanismo de comunicación y se pueda reducir en parte la agresión y la violencia. Si no, lo que va a prevalecer es la frustración, el aislamiento de estos niños, de estas niñas, y, como decía, la agresión y la violencia. Impulsar entonces estrategias didácticas, situaciones didácticas, donde el lenguaje tenga un papel fundamental, es importante. Sea que hagan ejercicio físico, sea que pinten, sea que sea una clase, un juego de matemáticas, de lo que sea, pero que después los niños tengan que platicar la experiencia, comentarla, reírse, expresarla con una canción, lo que vivieron en el día.
dense 10 minutos al final del día, de la clase, para cantar, para reír, para contar chistes, para hacer sentir que hay otras formas de convivencia que son posibles crear. ¿Mm? Con esto termino mi intervención, cedo los minutos que quedan. Quedan como 15 para comentarios, preguntas, de parte de ustedes. Quito la presentación. Maestra, pues yo tengo una inquietud que desde hace años observo en las escuelas y la impotencia de los maestros, de los directivos y de muchos actores sociales. Sí, Pues es al atender estos temas, por ejemplo, mi situación didáctica tiene que ver con derechos humanos y los tipos de violencia directamente para trabajarlo con los maestros. Y bueno, nosotros somos sensibles y podemos identificar muchas cosas que vivimos en lo personal y que también nuestros alumnos, las familias de nuestra comunidad educativa, pero pues muchas veces se entreteje con factores muy complejos, ¿no? Yo veo que muchos de los tipos de violencia, además de la herencia cultural y lo aprendido, tiene que ver con esto que señalaba usted ahorita al finalizar la sesión, pues con la precaria o la vulnerabilidad económica que ellos viven. O sea, realmente si nosotros no tenemos las necesidades básicas cubiertas, un empleo, un salario digno, unas condiciones, que estés trabajando en algo que te satisface, etcétera, pues es muy difícil llegar a casa y no llegar enojado, frustrado y no generar, aun cuando hayas tomado ya un taller de sensibilización, aunque ya sepas los derechos humanos, aunque ya sepas los tipos de violencia de la mujer. O sea, realmente me parece que el factor de la economía, la falta de ingresos, la inestabilidad laboral que viven nuestros padres de familia y muchos otros problemas sociales hacen muy complejo esa transformación o ese bienestar, esa igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Más allá de las estructuras de gobierno, sino. Entonces, eso siempre como que nos detiene un poco, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer cuando vemos las condiciones reales en las que viven, ¿no? Nosotros de alguna manera tenemos un empleo y es fijo, que no sabemos lo que es realmente que estar con miedo a ser despedidos o a estar tratando de ganar más, etcétera. Entonces, es un poco difícil enfrentar esa parte y transformarla. Así es, maestra, me parece que es la parte nodal en términos estructurales. Y comentaría lo siguiente. Hablar de solidaridad supone pensar muy particular, específica o concretamente. No podemos ser solidarios con todos. No podemos ser solidarios con la humanidad en su conjunto. Tenemos que aprender el trabajo solidario cooperativo con el vecino. En las sesiones hablábamos del prójimo, que es el próximo. ¿Por qué? Porque precisamente solo abriendo nuevas vías de comprensión de cómo resolver los problemas es que podemos ir generando mejores condiciones de vida. Por ejemplo, todos hemos pasado situaciones en las que pues, no llevamos dinero para el desayuno, ¿no? Porque ya es fin de quincena, porque se presenta algún problema, o se nos enfermó alguien y tuvimos que gastar en medicinas, por cualquier razón. Pero raramente pensamos tener una pequeña cooperativa en la que cuando alguien tenga necesidad pueda tomar de ahí tantito para comer algo. Comerse una torta, tomarse un refresco, un jugo. Con los niños, hay quienes tienen computadora, por ejemplo, ahorita, ¿no? Quienes sí tienen acceso a internet, quienes no. Pero también cuando van a la escuela, quienes desayunan, quienes no, quienes tienen problemas con matemáticas, con historia, etc. Y que entonces, ¿cómo hacemos que ellos vean la posibilidad de ayudarle al otro, a su compañero, al que está ahí al lado?
No se va a cambiar evidentemente esta situación económica, global, estructural. Lo que sí puedo hacer es que sus repercusiones se vivan menos intensamente, o que sienta que hay un otro, una otra, que se solidariza conmigo en ello, y que, como decimos coloquialmente, que todavía hay buenas gentes. Yo he visto jóvenes en la calle vendiendo pulseras, vendiendo muchas cosas, ustedes los habrán visto, ¿no? Los que limpian los parabrisas, y que cuando se despiden de ti te dan las gracias, te dan las bendiciones, te dicen Dios lo bendiga, porque le dice una moneda, o incluso cuando no se la das, y que ellos establecen mecanismos de solidaridad impresionantes, precisamente por su situación de calle. Viven juntos, se reparten, no sé si han visto que cuando son dos los que limpian sus cristales y le da uno el dinero a uno, o se echan un volado o se dividen el dinero, según sea la cantidad. Porque saben que están en condiciones muy precarias y que los dos van a comer. Hay muchos mecanismos que desde la base, como seres humanos, podemos tener con la gente. Ahorita, por ejemplo, aquí por el río Solidaridad, por la avenida Solidaridad, que es el río, no sé si chiquito, grande, ya no sé qué río es alguien se le ocurrió poner un mecate de un árbol a otro y puso ropa y puso un cartel que dice: si tienes frío, llévate una pieza. Si no tienes frío y te sobra, cuelga una pieza. Entonces, cada día que paso por ahí, cada que paso por ahí, hay piezas o prendas diferentes. Chamarras, suéteres, pantalones, pants, sudaderas, playeras, calzones. Y va cambiando porque la gente, pues ya deja y cuelga, por ejemplo, ¿no? Dice, pues ahí lo dejo. Y alguien se lo llevará que lo necesita. Y alguien llega y toma porque lo necesita. Esas cosas que parecen mínimas, que parecen simples, realmente conllevan muestras, ejemplos de cómo ciertos grupos, ciertas personas tratan de hacer algo mínimo por alguien. Y ese algo mínimo por alguien, insisto, no cambiará toda la estructura, pero permitirá hacer ver que hay alguien que piensa solidariamente, que hay alguien que se preocupa por nosotros, por los demás. Y eso es una condición básica de restablecimiento de tejido social. Es muy complicado porque en los edificios o en los fraccionamientos por condominio, luego para ponerse de acuerdo sobre la basura, hay discusiones tremendas, ¿no? No vamos a cooperar, hay quienes cooperan, hay quienes no. Pues los que sí tienen que sacarlo adelante, porque si no, entonces ya nadie coopera y entonces empieza a ensuciar y empieza a haber deterioro y los hijos empiezan a ver eso. Si son dos o tres, son dos o tres adelante. Que los otros 5 no hacen, pues ni modo. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿me explico? Sé que puede sonar muy fantasioso o ideal, pero es la única vía en la que como seres humanos podemos hacer cosas. La otra, evidentemente, es como ciudadanos. Los que podemos exigir en las leyes, los que podemos pararnos en los foros a hablar, los que podemos hacer cartas de denuncia, los que podemos ir a los juzgados a denunciar, es otro nivel de participación. Hay cooperativas de consumo, está toda esta política de haz barrio, compra en la tienda, ¿no? Yo evito ir al Oxxo y comprar en la tienda de la esquina, pues porque me queda claro que el Oxxo es una cadena y que tiene todas las posibilidades de subsistencia que no tienen de la tienda de la esquina. Ustedes habrán visto cerrar tiendas en las colonias, pues porque dejamos de consumir en ellas, ¿no? Entonces, hacer barrio es cómprale al vecino, cómprale a tu amigo, cómprale al de aquí al lado, que está vendiendo tamales, que está vendiendo su ropa, que está vendiendo cosas, pues porque necesita. Y si eso es algo mínimo que puedo hacer, eso hay que hacer. Y eso hay que enseñarle a los niños también, a que pueden ellos hacer algo con sus amiguitos, hacer un bazar entre ellos. Un maestro en una universidad en la que trabajé hacía cada año algo que le llamaba fiesta, algo así. La cosa es que cada alumno
llevaba lo que ya no quería en su casa, o no necesitaban en su casa. Ropa, zapatos, lápices, plumas, juguetes, lo que fuera. Y lo ponían en una mesa. Y otro llegaba y decía, ay, esto lo quiero, y lo tomaba. Y otro dejaba un libro, y otro agarraba una revista, y otro se llevaba un pants, y otro se llevaba una chamarra, y otro ponía una sudadera. Cada quien contribuía con algo que ya no necesitaba en su casa. Bueno, todos tenemos cosas que ya no necesitamos en la casa y que podemos precisamente hacer con los vecinos, con los compañeros de trabajo, etcétera. Decir, pues hagamos un bazar y aquí damos lo que ya nos sobra y a lo mejor nos llevamos algo que sí podamos utilizar y si no, pues ni modo, porque la cuestión es que alguien utilice aquello que pueda requerir. Entonces, esto es lo que le podría decir en ese sentido, maestros, maestras, o les podría decir en relación a esto, porque la situación precisamente es muy, muy complicada. Y la pandemia, pues, la ha agudizado muchísimo más, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Nos quedan, creo, 5 minutitos. Pues agradecerle, maestro. Realmente han sido sesiones muy intensas, de mucha reflexión, de mucha concreción en cuanto a conocimientos teóricos, y lo ha expuesto como de una manera muy clara y sencilla, y creo que nos llevamos varias cosas para seguir trabajando y reflexionando sobre el tema. Creo que es la última vez que nos vamos a ver en videoconferencia, ¿no? Así que muchas gracias. Sí, así es la última vez que nos vemos por acá. De todos modos, tienen mi correo. Y cualquier duda, consulta, comentario, con toda confianza me pueden escribir. Por ahí lo mandé en el WhatsApp. Para cualquier consulta, sea teórica, sea de algunas experiencias, etcétera, con gusto estamos para apoyarlas. Maestra Erika, ¿quiere decir algo o no? Bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, Yo quería comentar. Perdón. Bien, No sé, Adriana. Bueno, a mí me llamó mucho la atención ahorita esto que comentaba sobre el poder, porque normalmente es visto como una situación de coerción, ¿no? O sea, siempre como que va en desnivel, ¿no? Quien tiene más poder ejerce sobre otro, y muchas veces se utiliza como ese ejercicio de dominio. Pero el hecho de verlo así como esta capacidad de hacer, de producir saber, pues le da un enfoque distinto, ¿no? En el hecho de que está ligado pues a la autonomía, a la independencia, a la autoestima, ¿no? O sea, todas las personas somos capaces, todas las personas tenemos poder, pero hay que saber cómo utilizarlo, cómo llevarlo, y que esa capacidad que tenemos de ejercicio de poder, pues sea en ahora sí que en beneficio de todos, ¿no? En un bien común, no nada más un beneficio personal. Yo creo que esa conceptualización es la que está errada, ¿no? Que hay que cambiar en esa mentalidad, sobre todo en las personas que ejercen, ahora sí que, puestos de poder público, porque son servidores públicos, y muchas veces se ve como esta situación absolutista en donde ellos hacen y deshacen. Entonces, esto es algo que es muy importante cambiar y que tiene mucha repercusión con lo que decía la maestra hace unos momentos. O sea, hay un desfase entre la gente de pie, por así decirlo, y los que están en políticas, entonces, en política partidista o ejercicio público. Entonces, allí hay una ruptura. Y son dos cosas que deben de cambiar al unísono, o sea, el poder, nosotros desde nuestro espacio, el hacer las diferencias con los pequeños actos que usted mencionaba, pero también que todas las personas que que ejerzan el ejercicio público, vaya la redundancia, en servicio público, pues vean que tienen el poder, pero para hacer el bien a los demás en una situación de bien común, no solamente personal. Y allí es como un círculo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Entonces yo creo que ahorita
que estamos en periodo electoral y no es para hacer ningún tipo de campaña, pero sí es bien importante que nosotros seamos conscientes de ello y que entonces ejerzamos el voto como debe de ser, viendo las personas que se están proponiendo y saber si esas personas responden a ejercer ese poder, pero en beneficio de los demás, no como algo que es nada más para su interés personal. Y de esa manera se puede, pues por las dos, ahora sí que en dos contextos, pues ir solventando, pues o ir teniendo esta igualdad sustantiva, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias, maestra Diana. Sí, Michel Foucault, que fue uno de los teóricos del poder, quizá uno de los más conocidos del siglo pasado y actual, decía que teníamos una visión negativa siempre del poder, y él decía, el poder crea, el poder es positivo. Entonces, si yo tengo y reconozco mi capacidad de poder, entonces puedo crear también, puedo inventar, imaginar, hacer cosas, precisamente para contrarrestar esa negatividad de quienes, ejerciendo también su poder, quieren contrarrestar o atacar o mi dignidad o lo que sea, ¿no? Desde la casa hasta el vecino, hasta la existencia social, ¿no? Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más para el segundo? Alejandra. Es que vi su micrófono, perdón. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿No? Bueno, yo les agradezco mucho. Maestra. No, creo que era un niño. Yo, maestro. Ok, maestra. Hilda, ok. Pues sí, agradecerle mucho todo lo que nos compartió, felicitarlo porque creo que usted es dueño de mucho saber y supo cómo brindarlo. Y eso para mí es muy, muy importante, el hecho de que la persona que sabe tanto sepa transmitirlo. Es muy valioso, maestro, le agradezco, lo felicito y le deseo mucho éxito donde quiera que esté. De verdad, dejó enseñanzas muy valiosas. Gracias. Muchas gracias. Un comentario, perdón, entre paréntesis. Los que no escribieron su nombre en el chat, por favor escríbanlo para la lista. Bien, gracias, maestra, por sus palabras. Creo que estamos para compartir, para lo que uno ha tenido la oportunidad, la posibilidad de aprender, de vivir, de conocer, forma parte de ello que vale la pena compartir con compañeros y que ustedes también vean este espacio como ese poder compartir. ¿Alguien más? Sí, yo, maestro Ernesto, pues igual que mis compañeras, agradecer estos aprendizajes muy importantes que nutren nuestro acervo cultural, laboral, y pues temas muy importantes, muy interesantes que tienen que ver con en este momento con la vida que estamos viviendo, estamos caminando todos, y que son temas importantes que nos ayudan a nivel laboral, principalmente en el aspecto personal, para poder pues nosotros mismos ver este mundo pues, de otra forma, con ganas de seguir, con ganas de pues hacer muchas cosas por nosotros mismos, por común. Entonces nosotros como docentes, como especialistas, pues tenemos una gran labor, una misión y un reto para poder orientar, apoyar, ayudar tanto a los niños, a los adolescentes, a los padres de familia, a las educadoras, en mi caso, educadoras, directores de jardines, que sí es pues muy, muy importante todo ese trabajo, todo esto que se expuso y que se compartió. Yo le agradezco todo mi reconocimiento a usted, al equipo, a los compañeros, y muchas gracias, muy agradecida, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a todos y todas su paciencia, su participación, tanto los que estuvieron conmigo en los seminarios como para esta conversación. Y como les decía, tienen por ahí mi correo,
Cualquier duda, cualquier comentario, por ahí me pueden escribir. Muchas gracias a todos y todas, y espero su trabajo en la plataforma o en mi correo, ¿no? Y por ahí pues escribiré algún mensaje por la plataforma que les llegará a sus correos.